La historia que te han contado sobre la fundación del cristianismo es incompleta. Durante 2000 años, te han enseñado un relato con héroes, mártires y emperadores. Un relato dominado por hombres. Pero, en los cimientos de esa gran religión, en las bases de lo que hoy conoces, hay una mujer. Su nombre fue Helena, madre del emperador Constantino, y su papel fue tan fundamental que, si no fuera por ella, el mundo que habitas hoy sería completamente diferente. Sin embargo, su figura ha sido sistemáticamente borrada de la memoria. Te han hablado de su hijo, te han hablado de los milagros, pero a ella te la han presentado como una simple devota, una anciana que, por fortuna divina, encontró algunas reliquias. ¿Por qué? Porque la historia oficial ha decidido silenciar el nombre de la verdadera artífice, la mujer que puso a la cristiandad en el mapa. Esta es su historia, pero también es tu historia, porque sin ella, el mapa del mundo que hoy tienes ante tus ojos no sería el mismo. La versión oficial es una historia muy bonita, casi de cuento de hadas. Se dice que Helena era una mujer humilde, una simple sirvienta de taberna en la provincia de Britania. Un día, conoció a un joven y apuesto militar romano, Constancio Cloro, que se enamoró perdidamente de ella. De ese amor imposible nació su hijo, Constantino. Es una historia ideal para una santa, una mujer del pueblo que, gracias a su fe y virtud, asciende al poder. Una narrativa perfecta para la Iglesia, que siempre ha querido mostrarse cercana a la gente común. Pero, si te detienes a pensar en el mundo de la antigua Roma, esta historia no tiene sentido. Un general romano de alto rango, con aspiraciones de ser emperador, no se casaba por amor con una plebeya. Sus matrimonios eran alianzas políticas, uniones de poder. Entonces, ¿por qué insistir en que ella era una mujer humilde? ¿Por qué se ocultó su verdadero origen? Algunos historiadores creen que la historia de la taberna fue un invento tardío, una manera de ensalzar su figura. En realidad, Helena probablemente pertenecía a una familia influyente, con conexiones con la aristocracia romana. Alguien con poder real en la Britania romana. ¿Quién se beneficia de que la verdad se pierda en la niebla del tiempo? El mito de la mujer humilde la hace más controlable, menos amenazante para una institución dominada por hombres. Cuando Constancio Cloro se convirtió en emperador, dejó a Helena y se casó con una mujer de la nobleza para asegurar su linaje. Su hijo Constantino creció a la sombra de su padre. Cuando Constantino ascendió al trono, tuvo una visión que lo llevó a adoptar el símbolo cristiano. Se nos cuenta que él fue el gran converso. Y así, de la noche a la mañana, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la fe oficial del Imperio Romano. Pero, ¿fue realmente un milagro? La conversión fue un golpe de genio político, pero hubo una fuerza motriz detrás de ese genio. Su madre, Helena, había abrazado el cristianismo mucho antes que él. Su influencia sobre su hijo era inmensa. Constantino tenía el poder militar y político, su madre tenía la legitimidad espiritual. Ella fue quien lo guió, quien lo adentró en los misterios de una fe que, hasta ese momento, era clandestina. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto el milagro de Constantino no fue un cálculo frío, orquestado por su madre, para asegurar el futuro de su dinastía y del imperio a través de una nueva fe unificadora? Tal vez ella no fue una simple creyente, sino la arquitecta detrás de la mayor estrategia de poder de la historia. Ahora, imagínate a una mujer de casi 80 años, ya viuda, con todo el poder del imperio a su disposición. Su hijo es el hombre más poderoso del mundo. En lugar de disfrutar de una vejez tranquila en su palacio, ella emprende un viaje. Su destino, Tierra Santa. No era una turista, era una excavadora de reliquias, una detective de la fe. Y lo que encontró allí, reescribió la historia. La Iglesia la venera como la mujer que encontró la Vera Cruz, los clavos de la crucifixión y el Santo Sepulcro. Pero, pensemos por un momento, ¿fueron esos hallazgos fruto de una búsqueda milagrosa o el resultado de una campaña de propaganda imperial diseñada para dar a Roma el control moral y espiritual de los lugares sagrados?
¿Acaso no es muy conveniente que la madre del emperador encontrara las reliquias más sagradas precisamente cuando su hijo necesitaba cimentar el poder de la nueva fe? La historia nos dice que Helena excavó, preguntó, buscó y encontró. Es una historia hermosa. Pero la posibilidad de que todo fuera un gran montaje es demasiado sugerente para ignorarla. Un espectáculo teatral, con la emperatriz como protagonista, para darle a la nueva fe una antigüedad y una credibilidad que de otra forma no tendría. Los cimientos del cristianismo tal vez no se construyeron sobre la fe, sino sobre la piedra de la política. Helena regresó a Roma triunfante. No solo con reliquias, sino con algo más poderoso, el control de los lugares santos. La Jerusalén que conoces hoy, con sus grandes basílicas y sus lugares de peregrinación, es en gran parte obra de ella. Murió como una heroína, fue venerada como una santa, pero a medida que su figura ganaba poder, también se fue desvaneciendo. La narrativa histórica la redujo a una simple madre piadosa, a una anciana que tuvo suerte. Porque la Iglesia, que tanto se benefició de sus descubrimientos, permitió que su legado quedara en segundo plano. Tal vez había un miedo a que una mujer tuviera tanto protagonismo en el relato fundacional de la fe. Los historiadores masculinos de la época, y los de después, no estaban cómodos con la idea de que una mujer fuera la mente maestra detrás de la evangelización del imperio. Así que la convirtieron en lo que les era más cómodo, una madre devota, una seguidora. Pero nunca la líder. Santa Helena. Una mujer que, ya sea por fe genuina o por pura ambición política, cambió el rumbo del mundo para siempre. Sus decisiones dieron forma a la cristiandad y construyeron los cimientos de la Jerusalén que hoy conoces. No fue una simple peregrina, fue la estratega detrás de las basílicas, la diplomática en los lugares santos y, tal vez, la verdaderamente maestra detrás del imperio cristiano. Su historia es un recordatorio de que a menudo, detrás de los grandes héroes, hay figuras olvidadas cuyo impacto es igual o incluso mayor. Su legado te obliga a preguntarte, ¿cuántas otras figuras históricas han sido silenciadas para encajar en la narrativa que te han contado? La versión oficial te dice que Helena era una plebeya. Te la presentan como una mujer del pueblo, una mujer de taberna, cuyo único mérito era ser pía y devota. Una historia bonita, ideal para una emperatriz devota. Pero esta idea tiene grandes agujeros. El Imperio Romano, el más grande y poderoso del mundo, no era un lugar donde las historias de amor al estilo de Romeo y Julieta terminaran en el trono. Era una maquinaria de poder y estrategia, y los matrimonios, especialmente entre la élite, eran la moneda de cambio. Eran alianzas políticas, no romances apasionados. Piensa en la sociedad romana en el siglo III después de Cristo. Era una pirámide inamovible de estatus y linaje. En la cima, los patricios y la nobleza. En la base, la inmensa mayoría, la plebe. Si eras un militar de alto rango, un general con aspiraciones de ser emperador, como lo era Constancio Cloro, tus decisiones de vida eran calculadas. Tu matrimonio no era una cuestión de corazón, era una cuestión de poder. Casarte con una mujer de una familia poderosa te daba ejércitos, tierras, influencias. ¿Casarte con una sirvienta de taberna? Eso era un suicidio político. Habría sido un escándalo, una mancha imborrable en el linaje de tu hijo, una debilidad que tus enemigos no dudarían en explotar. En el implacable ajedrez de Roma, una movida así te costaba el trono y probablemente la cabeza. Y sin embargo, la historia te dice que Helena era una plebeya. Te han contado esta versión durante más de 1600 años. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiaba de ese mito? La respuesta es simple, la Iglesia. Al presentar a Helena como una humilde mujer del pueblo, su historia se vuelve un milagro. Su ascenso al poder no fue por linaje o por estrategia, sino por la mano divina que la eligió a ella, una mujer común, para un propósito extraordinario. Esa narrativa, claro, es mucho más conveniente para una religión que busca adeptos entre la gente sencilla, que quiere mostrar que Dios se interesa por los humildes. Pero a la vez, esta versión despoja a Helena de su propio poder, de su propia agencia.
La convierte en un instrumento, una pieza pasiva en un juego mucho más grande, en lugar de la jugadora maestra que en realidad fue. Los registros de la época, aunque fragmentados, cuentan una historia diferente. No la sitúan en una taberna, sino en Drepanum, una ciudad en Bitinia. Su nombre completo era Flavia Iulia Helena Augusta. Un título, Augusta, que solo se le daba a las mujeres de la familia imperial. Esto ya te dice que su estatus no era el de una plebeya. Los registros indican que su familia tenía una posición social y económica que sí le habría permitido moverse en los círculos de la élite. Su matrimonio con Constancio Cloro no fue un romance clandestino, sino una unión estratégica, una alianza de poder entre familias que veían el futuro del imperio en las manos de ese joven y ambicioso general. La historia que te contaron no es solo un mito, es una mentira deliberada. Una que se utilizó para despojar a una mujer de su grandeza, para hacerla más fácil de digerir para una sociedad que no estaba preparada para aceptar a una mujer poderosa como la verdadera artífice de la mayor revolución religiosa del mundo. Entonces, la gran pregunta es, si ella era una mujer de linaje, influyente y con poder, ¿por qué dejó a su esposo sin luchar? Cuando Constancio Cloro se convirtió en coemperador, el Imperio Romano estaba dividido en 4. Era el sistema de la tetrarquía. Para consolidar su poder, Constancio se casó con la hija del emperador Maximiano, una mujer de la nobleza. Por mandato imperial, debía repudiar a Helena. Y ella lo hizo, se apartó. Su hijo, Constantino, fue enviado a la corte del emperador oriental para vivir como rehén. La historia te presenta esto como el trágico sacrificio de una madre que renuncia a su poder por el bien de su hijo y por obediencia a las leyes del imperio. Pero, de nuevo, esta narrativa ignora el lado oscuro de la estrategia. La renuncia de Helena fue un movimiento calculado. Al retirarse a la sombra, se convirtió en una figura invisible para los enemigos de su hijo. Nadie la consideró una amenaza, nadie la vigiló. Mientras su hijo crecía en la corte del rival de su padre, ella esperaba, silenciosa, tejiendo la red de su propio poder, cultivando su propia influencia, lejos de los ojos de Roma. La figura que se nos presenta es la de una madre que sufre en silencio, devota y humilde. Pero la realidad es que Helena no estaba en silencio. Se sabe que, durante ese tiempo, ella se dedicó a su verdadera vocación, la fe cristiana. Mientras su hijo aprendía a ser un militar y un emperador en la corte romana, ella aprendía sobre una nueva religión, una que ofrecía un sentido de pertenencia y esperanza a los millones de desheredados del imperio. Una fe que, a diferencia de los dioses paganos, no se basaba en sacrificios o en ritos complicados, sino en la promesa de una vida mejor y en el amor universal. Helena fue una de las primeras en comprender el inmenso poder político que una fe así podría tener. No era una simple creyente, era una visionaria, una estratega. Y cuando su hijo, Constantino, ascendió al trono, ella no emergió de la oscuridad como una humilde madre, sino como una asesora, una consejera, una guía espiritual con una agenda clara y una visión aún más grande. Su poder era tal que, cuando Constantino decide legalizar el cristianismo, no lo hace solo. Él tenía el poder militar y político, pero ella tenía algo mucho más valioso, la legitimidad religiosa. Ella fue quien realmente llevó la fe cristiana a la corte, quien la hizo palpable. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto el milagro de la conversión de Constantino no fue un cálculo frío, orquestado por su madre, para asegurar el futuro de su dinastía y del imperio? Al hacer del cristianismo la religión oficial, Constantino no solo ganaba el apoyo de sus seguidores, sino que también unificaba un imperio que estaba al borde de la fragmentación. Era el movimiento de poder más brillante de la historia, y detrás de él, con su devoción y su inquebrantable fe, estaba Helena. No como una marioneta, sino como la verdadera fuerza motriz, la mente maestra que vio, antes que nadie, el potencial de una religión que cambiaría el mundo para siempre. Y la historia ha intentado reducirla a una simple mujer devota, cuando en realidad fue una de las mujeres más poderosas y decisivas de todos los tiempos. Una mujer que, a diferencia de su hijo,
supo jugar en las sombras, desde donde se dirigen los verdaderos hilos del poder. Cuando su hijo, Constantino, decide legalizar el cristianismo, no lo hace solo. La historia te ha contado que fue un golpe de genio político, un acto de fe que cambió el mundo. Pero, como ya sabes, la historia oficial rara vez es la historia completa. Constantino tenía la espada, la legión y el trono, pero ella, Helena, tenía algo mucho más valioso, la legitimidad religiosa. Para que lo entiendas bien, tienes que pensar en el Imperio Romano en el siglo IV. Era un gigante con pies de barro, fracturado por las luchas internas, y las viejas creencias paganas ya no conectaban con la gente. Estaban cansados de los viejos dioses, de los sacrificios sin alma, de los cultos sin esperanza. Mientras tanto, el cristianismo, que había sido una religión clandestina y perseguida, ofrecía precisamente eso. Prometía una vida mejor, una comunidad fuerte y la salvación de un Dios que se preocupaba por los humildes. Su mensaje era simple, claro y poderoso. Era la pólvora social perfecta, esperando a un líder que supiera encender la mecha. Y ese líder fue Constantino. La historia te cuenta que Constantino tuvo una visión antes de la batalla del Puente Milvio, en el año 312. Se dice que vio una cruz en el cielo y escuchó una voz que le dijo que con ese signo vencería. Al día siguiente, mandó pintar el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados y ganó una victoria aplastante contra su rival, Magencio. Fue un momento decisivo en la historia. Fue el milagro que convirtió a un emperador pagano en el protector del cristianismo. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Fue un verdadero milagro o un golpe maestro de teatro político? Piensa en esto. La visión de Constantino ocurre justo en el momento en que él más lo necesitaba. Su ejército estaba en inferioridad numérica. Su legitimidad como emperador estaba en juego. Y de repente, aparece un signo divino que le da la victoria. ¿Qué probabilidades hay? Mucho más probable es que esa visión no viniera del cielo, sino de un plan cuidadosamente orquestado por un equipo de dos, Constantino y su madre, Helena. Helena no era solo una devota, era una creyente profunda y una estratega con una visión a largo plazo. Ella fue la que realmente llevó la fe cristiana a la corte, la que le enseñó a su hijo la fuerza de esa nueva religión. Mientras Constantino se preocupaba por las legiones, ella se preocupaba por las almas de su gente. Ella entendió que para unificar el imperio, no solo se necesitaba una espada poderosa, sino una idea poderosa. Y esa idea era la fe en un solo Dios. La conversión de Constantino no fue un evento espontáneo. Fue el resultado de una campaña que se gestó durante años, una campaña orquestada por su madre. El resultado de este gran plan fue el Edicto de Milán, en el año 313. Con un simple documento, la persecución de los cristianos terminó de forma oficial. De la noche a la mañana, una religión clandestina se convirtió en la favorita del emperador. Constantino comenzó a financiar la construcción de grandes basílicas y a nombrar a obispos para puestos de poder. La Iglesia, que hasta entonces había operado en secreto, emergió de las catacumbas con el respaldo del hombre más poderoso del mundo. Este fue un cambio sísmico en la historia. Y fue, en gran parte, gracias a una mujer que vio la oportunidad donde otros veían solo herejía. Pero el Edicto de Milán no fue el final del juego, fue solo el principio. El nuevo imperio cristiano todavía tenía un problema, la falta de pruebas físicas. Para ser visto como legítimo, la nueva fe necesitaba más que una historia, necesitaba reliquias, artefactos que conectaran a la gente directamente con la vida de Cristo. Constantino, a pesar de la aceptación de esa nueva fe, temía hacer el ridículo aceptando una religión que podría ser falsa. Necesitaba pruebas físicas de la existencia de Cristo para aguantar la frágil fe de los hombres, y esas pruebas solo podían encontrarse en la ciudad sagrada de Jerusalén. Fue entonces cuando Constantino decidió mandar a su piadosa madre, que tendría cerca de 75 años, a Jerusalén. Su misión era encontrar la cruz de Cristo, la prueba física e irrefutable de la religión verdadera.
La historia te dice que su fe era tan grande que ella era la única persona capaz de hacerlo. Pero, de nuevo, te pido que te lo cuestiones. ¿No es mucho más probable que Constantino, el gran estratega, supiera que solo una figura como la de su madre, una mujer que gozaba de la admiración de los cristianos y el respeto de la corte, podía lograr una misión tan delicada y políticamente sensible? Imagínate la escena. Una anciana, una mujer que había sido repudiada por su esposo y que había vivido a la sombra de los grandes hombres, ahora viajaba a Tierra Santa con el poder del imperio a su disposición. Su misión no era rezar, era encontrar, excavar y desenterrar. La historia te dice que su llegada a Jerusalén fue un acto de devoción, una mirada más fría te diría que fue un acto de propaganda. Su viaje no fue un simple peregrinaje, fue una operación arqueológica masiva, financiada por el emperador, con un único objetivo, darle a la nueva fe una antigüedad y una credibilidad que de otra forma no tendría. Los cimientos del cristianismo, tal vez, no se construyeron sobre la fe, sino sobre la piedra de la política. Su búsqueda culminó bajo un templo pagano que, curiosamente, había sido construido sobre lo que se creía que era el lugar de la crucifixión de Jesús. Y allí, sus excavadores encontraron algo extraordinario, 3 cruces. Para el mundo pagano, eran simplemente maderas viejas. Pero para los cristianos, era un hallazgo que cambiaba la historia. La pregunta, sin embargo, era ¿cuál de las 3 era la verdadera cruz de Jesús? La historia oficial te cuenta que para averiguarlo, Helena hizo un ritual. Trajeron a una mujer moribunda y la hicieron tocar cada una de las cruces. Cuando tocó la tercera, la mujer sanó milagrosamente. ¿No es increíble la conveniencia de este milagro? ¿No es sospechoso que, justo cuando el imperio necesitaba desesperadamente un símbolo tangible para legitimar su nueva fe, la cruz verdadera apareciera de una forma tan clara y espectacular? Este hallazgo no fue un simple evento religioso. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. De repente, la fe que había sido perseguida tenía una prueba material, un objeto que la conectaba directamente con su fundador. Era la reliquia definitiva, la joya de la corona del cristianismo. Y esa joya, ese símbolo de poder, estaba en manos de la madre del emperador. Con la Vera Cruz en su poder, Helena no solo se convirtió en santa. Se convirtió en la guardiana de la historia de la fe, la figura que podía validar la nueva religión, por extensión, el poder de su hijo. Ella le dio a su imperio algo que ninguna otra nación tenía, los restos físicos de su dios. Y así, el emperador construyó un imperio, y su madre construyó el alma de ese imperio. Una dualidad de poder que funcionó a la perfección. Constantino construía palacios y basílicas, y Helena las llenaba de fe y devoción. Él usaba su espada, ella usaba sus ideas. Él imponía la ley, ella, la moral. Él era la figura pública, el líder que todos veían. Ella era el poder en las sombras, la susurradora, la que movía los hilos. Y la Iglesia, al beneficiarse de este inmenso poder, la elevó a los altares, la convirtió en santa. Pero al mismo tiempo, la redujo a un papel secundario, la despojó de su verdadera grandeza, para que su figura no eclipsara a la de los hombres que la rodearon. Porque la historia, como sabes, siempre ha preferido a los héroes masculinos. Y una mujer estratega, una mujer con poder real, era demasiado incómoda para el relato que querían contar. A sus casi 80 años, cuando la mayoría de la gente de su edad se retiraba para vivir una vida tranquila, Helena emprende un viaje. Un viaje largo y agotador, desde la capital del imperio, Roma, hasta las áridas tierras de Jerusalén. Te han dicho que fue una peregrinación. Pero te pido que te lo cuestiones. No era una turista, era una excavadora de reliquias, una detective de la fe con una misión que cambiaría el mundo para siempre. La Iglesia la venera como la mujer que encontró la Vera Cruz y el Santo Sepulcro. Pero, pensemos por un momento, ¿fueron esos hallazgos fruto de una búsqueda milagrosa o el resultado de una campaña de propaganda imperial, diseñada para dar a Roma el control moral y espiritual de los lugares sagrados? Para entenderlo, tienes que imaginar Jerusalén en el siglo IV.
no era la ciudad santa que conoces. Era un rincón del Imperio Romano, un lugar que había sido arrasado por guerras y sobre el cual el emperador Adriano había construido una ciudad pagana, con templos a sus dioses en los lugares más sagrados para los cristianos. La memoria de Jesús se había desvanecido, enterrada bajo siglos de olvido y hostilidad. Cuando Helena llega, no solo viene como una devota, viene con el respaldo total del hombre más poderoso del mundo, su hijo Constantino. Tenía dinero, tenía poder, y tenía un ejército de ingenieros, arqueólogos y trabajadores a su disposición. Su misión no era rezar, era encontrar y desenterrar. Imagínate la escena. La emperatriz, una anciana que había sido repudiada por su esposo y había vivido en las sombras, ahora regresaba con un poder absoluto. Ella no vino pidiendo permiso. Vino dando órdenes. Las fuentes de la época cuentan que, en lugar de preguntar a la gente, ella simplemente ordenó a los habitantes de Jerusalén que le revelaran dónde se encontraban los lugares sagrados. La leyenda te dice que, por inspiración divina, descubrió el lugar exacto del Calvario y el sepulcro. Pero una mirada más escéptica nos diría que un ejército de trabajadores, con el respaldo del emperador, puede encontrar casi cualquier cosa que se proponga. Es una diferencia sutil pero crucial. La historia te dice milagro. La realidad te susurra propaganda. Su búsqueda culminó en el año 326, bajo un templo pagano que, casualmente, había sido construido sobre lo que se creía que era el lugar de la crucifixión de Jesús. Y allí, sus excavadores encontraron algo extraordinario, 3 cruces. Para el mundo pagano, eran simplemente maderas viejas. Pero para los cristianos, era un hallazgo que cambiaba la historia. La pregunta, sin embargo, era ¿cuál de las 3 era la verdadera cruz de Jesús? La historia oficial te cuenta que para averiguarlo, Helena hizo un ritual. Trajeron a una mujer moribunda y la hicieron tocar cada una de las cruces. Cuando tocó la tercera, la mujer sanó milagrosamente. ¿No es increíble la conveniencia de este milagro? ¿No es sospechoso que, justo cuando el imperio necesitaba desesperadamente un símbolo tangible para legitimar su nueva fe, la cruz verdadera apareciera de una forma tan clara y espectacular? Este hallazgo no fue un simple evento religioso. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. De repente, la fe que había sido perseguida tenía una prueba material, un objeto que la conectaba directamente con su fundador. Era la reliquia definitiva, la joya de la corona del cristianismo. Y esa joya, ese símbolo de poder, estaba en manos de la madre del emperador. Con la vera cruz en su poder, Helena no solo se convirtió en santa. Se convirtió en la guardiana de la historia de la fe, la figura que podía validar la nueva religión, por extensión, el poder de su hijo. Ella le dio a su imperio algo que ninguna otra nación tenía, los restos físicos de su dios. Pero Helena no se detuvo en los hallazgos. Su misión era mucho más grande. Una vez que tuvo en sus manos las reliquias, se dedicó a construir. Encargó la construcción de 2 de los monumentos más importantes del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y la iglesia de la Natividad en Belén. Con esto, no solo estaba honrando los lugares sagrados, estaba transformando el paisaje de Tierra Santa, convirtiendo lugares de memoria en monumentos imperiales. La fe de los primeros cristianos, que se había vivido en las casas y en las catacumbas, ahora tenía un hogar, una estructura, una identidad. Y esa identidad fue construida con ladrillo, mármol y oro, por orden de una mujer que había entendido el poder de la arquitectura para cimentar una creencia. La figura que emerge de este viaje no es la de una peregrina piadosa. Es la de una mujer de poder, una visionaria que vio el potencial de un conjunto de creencias y decidió darle una base física, un hogar en el mundo. Ella no solo encontró reliquias, creó reliquias. No solo visitó lugares sagrados, los construyó. Su viaje no fue un acto de devoción personal, fue un acto de poder imperial. Un acto que cambió para siempre el destino del cristianismo, convirtiéndolo de una religión de mártires a una religión de emperadores. Y al hacerlo, cimentó para siempre el poder de su hijo, Constantino, y el de la dinastía que él había fundado.
Y su legado, una vez más, fue reducido por la historia. Porque la historia prefirió contarte el cuento de una abuela piadosa antes que el de una de las mujeres más astutas y poderosas que jamás hayan existido. Cuando Helena regresó de Tierra Santa, lo hizo como una heroína. No solo traía un puñado de reliquias, traía algo mucho más grande, la prueba física, la conexión tangible de una fe con su origen. Con ella, regresó la Veracruz, los clavos de la crucifixión y un sinfín de tesoros que validaron la nueva religión de su hijo. La Iglesia la elevó a los altares, la convirtió en una santa, pero, a medida que su figura ganaba poder, también se fue difuminando. La narrativa histórica la redujo a una simple madre piadosa, a una anciana que, por fortuna divina, hizo grandes descubrimientos. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia, que tanto se benefició de su trabajo y sus descubrimientos, permitió que su legado quedara en segundo plano? Para responder a esta pregunta, tienes que entender el contexto de la época. El cristianismo, aunque ya era la religión oficial del imperio, seguía siendo una religión joven. Sus líderes, los obispos y los teólogos, eran casi en su totalidad hombres. Su tarea era construir una estructura, una jerarquía y una narrativa que pudiera resistir el paso del tiempo. Y en esa narrativa no había mucho espacio para una mujer, por muy poderosa que fuera. Imagina la situación. La Iglesia necesitaba héroes, mártires, figuras masculinas fuertes que sirvieran de ejemplo. La figura de un hombre, como Pedro, el primer apóstol, o Pablo, el gran evangelizador, era perfecta. Eran hombres que habían sufrido, que habían luchado, que habían predicado. Eran figuras que encajaban perfectamente en el molde de una sociedad patriarcal. ¿Y Helena? Helena era una mujer. Una mujer que, además de ser la madre del emperador, había demostrado tener un inmenso poder, una visión estratégica y una capacidad de acción que, para muchos, era incómoda. Era la clase de figura que, de tener demasiado protagonismo, podría sentar un precedente peligroso, que una mujer también podía ser líder, que una mujer podía ser la artífice de grandes cambios. Y esa idea era una amenaza para una jerarquía que se estaba consolidando en torno a la figura masculina. La Iglesia, por supuesto, no la borró por completo. Eso habría sido imposible. La gente la quería, la admiraba, y sus descubrimientos eran demasiado importantes. La solución fue mucho más sutil y mucho más efectiva: la redujeron. La convirtieron en la figura ideal de la mujer de su época. La hicieron un modelo de piedad, devoción y obediencia. Su viaje a Tierra Santa, que fue una operación de gran escala, fue presentado como un acto de fe personal. Sus descubrimientos, que fueron el resultado de una búsqueda metódica y bien financiada, se convirtieron en milagros. Dejaron de lado a la estratega, a la mujer de poder que había movido los hilos del imperio, y en su lugar, crearon el mito de la santa humilde. La narrativa se enfocó en su piedad, en su amor por los pobres, en su rol de madre, y no en su papel de líder. Al hacer esto, la Iglesia pudo beneficiarse de sus logros sin tener que darle el mérito a una mujer. Es un truco tan viejo como la historia misma: coger la historia de una mujer poderosa y reescribirla para que sea menos amenazante para el status quo. Su figura, además, era un problema teológico. La fe cristiana se basa en la figura de Jesús, el Hijo de Dios, y en sus apóstoles, sus seguidores masculinos. La idea de que una mujer, por muy santa que fuera la responsable de encontrar las reliquias más importantes de la fe y de cimentar el cristianismo en los lugares santos era algo que no encajaba del todo. Era como si, de repente, la historia del cristianismo no empezara en Jerusalén con Jesús, sino en el siglo IV, en el momento en que una mujer descubrió los lugares sagrados. Era una idea muy poderosa, demasiado poderosa. Y la Iglesia, con su patriarcado incipiente, no podía permitir que esa idea echara raíces. Por eso, su historia fue manipulada y su legado fue relegado. La borraron para que su figura no eclipsara a la de los hombres que la rodeaban. Porque la historia, como sabes, siempre ha preferido a los héroes masculinos. La prueba de esto la tienes en la propia veneración de Helena.
Se la venera, sí, pero se la venera por su piedad, por su papel de madre de Constantino y por sus descubrimientos milagrosos. No se la venera por ser una mujer de Estado, una estratega o una política. Su santidad está ligada a su papel como madre y como devota, no como la líder que fue. Es una ironía amarga. La mujer que dio los cimientos físicos a la fe, fue despojada de su propio poder en el relato de esa misma fe. Piensa en la frase que te han dicho toda tu vida: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Con Helena, no hay una mujer detrás de un gran hombre. Hay una mujer al lado de un gran hombre, en la misma mesa de poder, tomando las mismas decisiones. Y, en muchos casos, tal vez tomando decisiones aún más importantes. Ella no era una sombra, era la luz. Ella no era una seguidora, era una líder. Su historia es un recordatorio de que la historia no siempre se escribe con hechos, sino con conveniencia. Y la conveniencia de la Iglesia, en el siglo IV y en los siglos posteriores, fue la de una narrativa dominada por hombres, donde las mujeres, por muy grandes que fueran sus logros, debían quedar en un segundo plano. Su legado, por lo tanto, se convirtió en una especie de fantasma. Está allí, en los cimientos de cada basílica de Jerusalén, en cada relato sobre la Vera Cruz, pero su figura ha sido vaciada de su verdadero poder. Y la ironía más grande de todas es que, al intentarla reducir a una simple madre piadosa, la Iglesia no ha hecho más que confirmar el inmenso poder que tuvo. Si no hubiese sido tan influyente, si no hubiese sido tan poderosa, no habría sido necesario despojarla de su grandeza. Su historia es una batalla por la narrativa, una batalla que se libró en el siglo IV y que, en muchos sentidos, todavía no ha terminado. Ella fue la mujer que cambió el mundo, y por eso, su legado fue silenciado, para que el mundo no se diera cuenta de que una mujer podía ser la artífice de la historia. Santa Helena. Una mujer que, ya sea por fe genuina o por pura ambición política, cambió el rumbo del mundo para siempre. Sus decisiones dieron forma a la cristiandad y construyeron los cimientos de la Jerusalén que conocemos. Su historia es un recordatorio de que a menudo, detrás de los grandes héroes, hay figuras olvidadas cuyo impacto es igual o incluso mayor. Su legado nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas otras figuras históricas han sido silenciadas para encajar en la narrativa que nos han contado? La dualidad de una leyenda. A lo largo de este viaje, hemos destapado un enigma. Hemos despegado las capas de la narrativa oficial para llegar a la verdad, que es, como siempre, mucho más compleja y fascinante. Hemos visto a Santa Helena, no como la simple anciana devota que nos han pintado, sino como una mujer de poder, una visionaria y una estratega. La historia te ha presentado dos versiones de ella, la santa y la política. Pero ¿no es posible que fuera las dos cosas a la vez? Piensa en los grandes líderes que conoces. Los más influyentes son aquellos que logran unir un ideal con una acción. No son puros, no son perfectos. Son hombres y mujeres que entienden el poder de las ideas, pero también el poder de la fuerza. Helena, con su fe inquebrantable, y su hijo, Constantino, con su espada, formaron una pareja imbatible. Ella le dio la visión, el propósito y la moral, y él le dio el poder, el ejército y el imperio. Sin ella, Constantino no habría tenido un alma que darle al cristianismo. Sin él, ella no habría tenido los medios para convertir su visión en una realidad. El verdadero legado de Helena no está en las reliquias que encontró o en los milagros que se le atribuyen. Su verdadero legado es mucho más grande y, al mismo tiempo, mucho más controvertido. Su legado es la Jerusalén que conoces hoy, con la Basílica del Santo Sepulcro en el centro, el lugar que se convirtió en el faro de la fe cristiana. Su legado es el cristianismo mismo, que pasó de ser una secta clandestina y perseguida a la religión dominante del mundo. Ella fue la que vio el potencial de una fe y la convirtió en un imperio. La historia de los vencedores. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué fue silenciada su figura? La respuesta, como a menudo sucede, está en la pluma del que escribe la historia. La historia, como te han dicho, la escriben los vencedores.
Y los vencedores de esta historia no fueron solo los cristianos, sino la jerarquía masculina que se estableció al frente de la Iglesia. Ellos necesitaban héroes, pero los querían de un solo tipo: hombres fuertes, líderes religiosos, santos varones. La figura de una mujer, tan poderosa, tan influyente y con un impacto tan grande, era una incomodidad. No la borraron del todo, porque era imposible borrarla. Sus logros eran demasiado grandes, sus edificios demasiado imponentes, sus reliquias demasiado importantes. Pero la redujeron, la embotellaron en una narrativa que les fuera más cómoda. La convirtieron en la santa devota, la madre piadosa, y así pudieron usar sus logros para su beneficio sin tener que darle a una mujer el crédito que merecía. El poder que ella ejerció en las sombras, la visión que ella tuvo para el imperio de su hijo, la astucia política con la que actuó en Tierra Santa, todo eso fue dejado de lado. Su grandeza fue domesticada para encajar en la narrativa que la Iglesia quería contar. La batalla por la narrativa. Su historia, en última instancia, es un recordatorio. Un recordatorio de que la historia que te cuentan en los libros a menudo está incompleta. Es un recordatorio de que debes cuestionar lo que te dicen, de que debes mirar más allá de los héroes oficiales para encontrar las figuras que, en silencio, movieron los hilos del poder. Santa Elena es una de esas figuras. Una mujer que, como muchas otras, ha sido silenciada por una narrativa dominada por hombres, que prefirió contar la historia de los milagros antes que la historia de la ambición, la inteligencia y la astucia. El legado de Elena nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas otras figuras históricas han sido silenciadas para encajar en la narrativa que nos han contado? ¿Cuántos otros líderes, pensadores y visionarios se han perdido en la bruma del tiempo, simplemente porque su historia no encajaba con el relato oficial? Al mirar a Santa Elena, no solo vemos el pasado, sino que nos vemos a nosotros mismos, y la forma en que consumimos la historia. Ella es una ventana a la verdad, a la idea de que la historia no es un conjunto de hechos inmutables, sino una batalla constante por la narrativa. Y en esa batalla, a menudo, la verdad es la primera víctima. Si te ha gustado este tipo de historias, si te ha gustado la idea de cuestionar los relatos oficiales y descubrir a las figuras que han sido olvidadas, déjanos un me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué otra historia de este tipo te gustaría escuchar.